Y cambiamos de tema porque la organización Human Rights Watch aseguró que existe evidencia de que en 2 episodios ocurridos en el estado mexicano de Michoacán en 2015, en los cuales murieron al menos 50 civiles, miembros de la Policía Federal habrían cometido ejecuciones ilegales. Según la ONG, los hechos relatados por los testigos son la prueba de que las autoridades habrían incurrido en estos actos. Sin embargo, en ambos casos, la reacción del gobierno ha consistido en negar los señalamientos de uso ilegítimo de la fuerza letal y mostrar las víctimas como agresores. En Ciudad Juárez quiero saludar a Gustavo de la Rosa, defensor de los derechos humanos y ganador del premio Voz de los Sin Voz. Una buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Un placer. ¿Cómo entender que una organización como Human Rights Watch dé con información como esta que las autoridades ignoran? Además, información tan importante que evidenciaría decenas de ejecuciones ilegales en el país, precisamente en ese estado de Michoacán. Bueno, mire, en donde ha intervenido el ejército o la federación para controlar la violencia, las ejecuciones extrajudiciales han sido de permanente repetición, ¿no? Aquí en Ciudad Juárez nosotros enfrentamos este problema de las ejecuciones extrajudiciales durante la época de la guerra y que tuvimos sistemáticamente presente el ejército o a la Policía Federal, y tenemos varios casos de ejecuciones extrajudiciales. Entonces, las ejecuciones extrajudiciales vienen juntamente con las intervenciones de la Federación en los estados para enfrentar la violencia que se da en los mismos estados. Esta es una realidad que no se ha podido superar y que sería mejor que el gobierno aceptara que está sucediendo y tomara las medidas suficientes para evitarlo, y en lugar de estar siempre confrontándose con las organizaciones de derechos humanos internacionales o incluso con la misma ONU. Eso es un problema de mala práctica del gobierno que sucede, que se da, y júrelo que en Michoacán y en Guerrero se están dando y se siguen dando ese tipo de situaciones. Señor de la Rosa, ¿por qué habría el gobierno de negar este tipo de crímenes? Es decir, ¿no le generaría al gobierno más confianza de alguna manera por parte de la población, de los civiles, el reconocer que efectivamente sí se cometieron este tipo de hechos? Bien, lo que sucede es que tenemos hay una lógica de impunidad en los funcionarios. Todos los funcionarios, desde los funcionarios menores hasta el presidente de la República, tienen la convicción de que las actividades que ellos desarrollan en el gobierno y como funcionarios están protegidas por el principio de la impunidad de sus actos. Entonces, empezar a castigar, a sancionar funcionarios o empleados que han incumplido o que han violado la ley, sienten que sería destruir un poco el instinto de conservación y de protección del núcleo de grupo, y que eso les haría mucho daño y que perderían la fuerza de la disciplina. Entonces, prefieren, yo entiendo que es como una especie de lógica burocrática, de lógica de la clase política, de que la clase política prefiere enfrentar las crisis internacionales a tomar medidas que terminen con el privilegio de la impunidad de sus actos. Impunidad a todo nivel. ¿Podría uno llegar a la conclusión que casos como este del año 2015 pudieran haber detrás muchos más? Claro, juro lo que hay muchos más, porque las autoridades, los funcionarios y los empleados tienen esta convicción. Entonces, disparar, matar o ejecutar a quien consideran que es un riesgo para el Estado o para la estabilidad política, les parece que es parte de su derecho y lo han seguido defendiendo. Nosotros tenemos ya
10 años prácticamente peleando diariamente casos de este tipo, y se siguen dando y se siguen resultando, sobre todo en aquellos estados en donde la violencia ha alcanzado niveles exagerados y ellos tienen que reducirla a cualquier costo. Pero el Estado mexicano no ha aprendido que la mejor manera de reducir la violencia y de defender el Estado de Derecho es respetando ellos mismos el Estado de Derecho. Entonces, verdaderamente tenemos este problema y esperamos que finalmente con tanta crítica desde el exterior, tanta crítica o tantas observaciones y tantos espacios como el que ustedes brindan, hagan que el gobierno mexicano comprenda que es mejor restablecer el Estado de Derecho, respetando ellos mismos el Estado de Derecho y sancionando a cualquier funcionario que cometa algún delito, alguna infracción, alguna falta, y bueno, eso haría un país mucho más convivible, mucho más satisfactorio, mucho más agradable. Pero ese es el problema que tenemos ahorita en México. Señor de la Rosa, quería preguntarle también, aprovechando esta oportunidad, ¿cómo es el trabajo que ustedes desarrollan? ¿También es objeto de amenazas, de persecución, el defensor de derechos humanos en México como tal? Sí, bueno, pues los defensores de derechos humanos muy rápido entran en contradicción o entramos en contradicción muy fuerte con las policías. Y la policía y los delincuentes están en una gran correlación. No toda la policía ni todos los delincuentes, pero siempre hay áreas de interrelación de la policía y los delincuentes, algo similar a lo que se denuncia en Brasil, y esta situación hace que los defensores de derechos humanos de repente seamos enemigos de los policías y enemigos de los delincuentes. Bien, es Gustavo de la Rosa, defensor de los derechos humanos y ganador del premio Voz de los Sin Voz. Quiero agradecer que nos haya acompañado esta tarde aquí en NTN 24. Gracias, muy amable. Una buena tarde, siempre bienvenido. Y muchas gracias por darnos la oportunidad de alzar la voz.